todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a estas clases a distancia. Vamos a terminar de hablar acerca de algunos puntitos con la situación de la brucelosis. Vamos a ver que tiene la característica de que es una enfermedad transplacentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la placenta sea una barrera que ayuda a que el feto o el bebé esté sano, algunas enfermedades sí logran colarse a través de ellas. En el caso particular de las vacas tenemos lo que es la brucelosis. En el caso de los seres humanos podríamos hablar de lo que es el VIH, pero haciendo la acotación que gracias a los avances médicos actualmente el VIH no se transmite de madre a hijo vía transplacentaria. Es una ventaja, ya que una madre, aunque esté enferma, ella sí puede dar a luz a un hijo sano, pero en el caso de las vacas no es la misma situación. Las que son más susceptibles son las vaquillas y aquellas que están preñadas. Quieras o no, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, los animales más jóvenes son más susceptibles porque no han terminado de desarrollar su sistema inmunológico. En cambio otros, si bien se pueden infectar, va a ser un poco más difícil por este mismo sistema inmunológico que nos está ayudando a combatir la enfermedad. El germen se ubica en el feto y también en las glándulas mamarias. Ya lo habíamos visto en el video anterior, que un medio de transmisión es la leche. Entonces es bastante complicado evitar la propagación. Pues. El único síntoma visible que nosotros vamos a ver para nuestra desgracia es el aborto, que ocurre en el último tercio de la preñez. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que empiece el séptimo mes, octavo y noveno, nosotros vamos a ver el aborto. O si llega hasta el noveno, puede ser que nazca una cría sumamente débil, que quizás no dure algunos días. Para ser diagnosticada se tienen que hacer pruebas serológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar una muestra de fluidos, una muestra de sangre también puede ser, y esta la tenemos que mandar al laboratorio. Aquí donde yo conozco que hay un laboratorio que se encarga de tomar estas muestras, no sé si es para todo Occidente, esperaría que no, que hubiera otro más también para esta zona. Se encuentra ubicado en Texistepeque. Ahí se mandan las muestras y ellos nos van a dar los resultados, porque tampoco el aborto es señal exclusiva de que este animal está contagiado de brucelosis. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo este animal sufrió un golpe de parte de otro animal, puede inducir un aborto. Entonces puede que incluso nos estemos afligiendo, porque lastimosamente ese accidente ocurrió en el periodo más o menos comprendido de la brucelosis. Entonces lo más correcto es decir, vamos a hacer un análisis serológico, mandamos la muestra y que el laboratorio nos diga. Otra desventaja que tiene este laboratorio es que son algo tardados, entonces ni modo, hay que aguantarnos. Vamos a ver que la prueba da presencia de anticuerpos. Las hembras van a presentar una seroreacción. ¿Esto qué quiere decir? O sea, una reacción de células serológicas o de células que la combaten a partir de 6 semanas a 6 meses después de haber sido contagiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que este animal está enfermo. Vamos a ver, por ejemplo, que se va a desarrollar el feto y hasta que entramos al último tercio, o sea, pasados esos 6 meses, es que ya vamos a ver que este animal sufrió el aborto, perdimos el ternero, entonces tenemos que hacer el análisis. Ahora bien, mientras más controles nosotros podemos llevar de estas situaciones, va a ser mucho mejor para nosotros. Actualmente se ocupa la vacuna de la cepa RB51, que tiene la ventaja de que es mucho más fiable al momento de los anticuerpos que la antigua cepa 19. Con la cepa 19 de la brucelosis teníamos el inconveniente de que
no se podía, no se podía hacer una prueba serológica porque iba a salir positiva, y salía positiva por la vacuna, no por el hecho de que el animal estuviera enfermo. Entonces daba como un falso positivo la cepa 19. Ahora con esta cepa RB51 nosotros la ponemos, y no hay problema de que salga un falso positivo, y con una ventaja sumada también de que se le puede poner a hembras de cualquier edad. A diferencia de la otra, que casi siempre se destinaba ya para animales o muy jóvenes o muy jóvenes, perdón, porque ya se considera que los adultos ni modo, aunque sea un parto o dos, ya le sacamos y que se muera. Entonces lo que podemos hacer aquí es que si nos da uno positivo, pero tenemos otro bloque de ganado que no es positivo, la inyectamos y no hay problema. O sea, la podemos tener protegida a pesar de ya haber tenido algún animal infectado. Y con esto terminamos ya lo que son los puntos que quería tratar acerca de lo que es la brucelosis, y vamos a pasar a otro tema también bastante importante acerca de lo que es la contaminación por el ganado. Créanlo o no, uno a veces no piensa que el ganado contamina o que las cosas de campo no contaminan, sino que al contrario, se genera una purificación de lo que hace la ciudad, pero también hay cierta contaminación en forma de CO2 y en forma de metano, que son dos gases altamente contaminantes y de efecto invernadero. Un informe de la Organización de las Naciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la que nosotros normalmente conocemos como FAO, dice que el sector ganadero genera cerca del 18% de lo que genera el sector transporte. O sea, digamos que el sector transporte tiene su cuota. De esa cuota que genera el transporte, el 18% también lo está agregando el sector ganadero. ¿Ya? O sea, es equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí tenemos 100 toneladas de CO2 emitidas al año por el transporte, también aparte de estas 100 toneladas que genera el transporte y no sé cuántas más la industria y qué sé yo, el sector ganadero va a estar produciendo 18 toneladas. Entonces, veamos que no es una situación tampoco muy divertida que se diga, pues, porque quieras o no, mucha gente maneja su ganadería en forma extensiva. Entonces, no hay tanta planta que pueda compensar esta situación, pues, porque estamos hablando de pastos de crecimiento bajo que necesitan menor cantidad de CO2 que otros de crecimiento alto. Entonces, aparte de eso, vemos que es una de las principales causas de degradación del suelo y de los recursos hídricos. Creo que todo el mundo ha visto en las orillas de los potreros, o a veces por donde pasa el ganado, que justamente en ese sendero no está creciendo la tierra. Y eso se debe a un fenómeno de compactación en el cual no se deja ningún espacio entre medio de las moléculas que conforman el suelo, porque acuérdense que el suelo no solo es una parte mineral, sino que también hay partes orgánicas. Debería haber un poco de aire que facilite la circulación, el intercambio de gases para las plantas, y debería de haber también espacio para el agua. Se nos da la situación que se va compactando, que se forman terrones duros en los cuales no le es a la raíz tan fácil de entrar. Entonces vamos perdiendo parte de ese suelo. Quieras o no, cuando el animal hace sus necesidades y este es llevado por la lluvia, tenemos una situación en la cual los mantos acuíferos se ven demeritados. Veamos, por ejemplo, que no es con ganado bovino, sino que es con ganado porcino. Hay una situación de un río que está antes, está después de Joya de Serén, a la altura de Ciudad Arce. Es un río que constantemente tiene mal olor, y eso es derivado de la limpieza de las porquerizas, ya que esa es una zona donde se produce bastante cerdo. Entonces vemos cómo se van deteriorando los mantos acuíferos. De igual manera,
vamos a ver esta misma situación en el, en el, en el con el ganado, donde presentamos en primer lugar la eutrofización, que es el traslado de elementos nutritivos hacia los ríos, y que cualquiera puede decir, bueno, pero eso que no lo ocuparían las algas. Sí, pero también las algas tienen una fase nocturna donde ellas producen CO2, no están produciendo oxígeno. Entonces ahí vemos que a falta de luz también ellas van a reducir la cantidad de oxígeno que hay presente en un manto acuífero, aparte de otros microorganismos que se encargan de la descomposición de esto y que ellos tienen una demanda biológica de oxígeno, que es un término que más adelante lo voy a ampliar, y que esto nos va reduciendo la cantidad de otra fauna y flora que se puede tener en un manto acuífero. Como normalmente uno puede pensar, aunque parezca contradictorio, como señal de prosperidad, los seres humanos cada vez estamos consumiendo más carne y lácteo. Cualquiera puede decir, bueno, pero la crema es barata, el queso también es barato. Sí, o sea, hay un costo relativamente bajo, pero acuérdense que hay muchas zonas en las cuales tenemos una mayor distancia o peor aún, una mayor pobreza, donde a la gente no le alcanza y tiene que suplir sus necesidades a base de verduras, leguminosas. Entonces la fuente proteica de ellos es mucho más reducida. No es como decir, tenemos la caseína en forma de queso, junto con o la albúmina dentro de la leche y la caseína dentro de la misma leche como fuente de proteínas, que otras fuentes mucho más limitadas. Igual la carne es básicamente proteína, y eso, quieras o no, tiene un costo, al punto de que la producción mundial de carne desde 1991 al 2001 se están produciendo cerca de 229 millones de toneladas. También pongámonos a pensar de que la producción lechera va a ir subiendo y que se espera que para el año 2050 esta alcance los 465 millones de toneladas. ¿A cuánto más o menos equivale esto en concepto de ganado lechero? Bueno, entre 1991 y 2001 andábamos rondando las 580 toneladas de leche. Y en cuanto a lo que se espera para el 2050 son 1043 millones de toneladas. Para que vean que incluso vamos a tener más del doble de producción de toneladas de leche que de carne. Y acuérdense que una vaca ya recién llevada al sacrificio nos rinde aproximadamente un 70% de su canal. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros matamos un animal de 1000 kilos, 700 es aprovechable, 700 kilogramos es aprovechable, versus el hecho de que una vaca nos está produciendo, por ejemplo, a día 20 kilos de leche. Ahora bien, ¿qué pasa? El animal que ha sacrificado hasta ahí llegó, no nos va a estar produciendo más. En cambio, con la misma vaca nosotros podemos estar produciendo a diario. Más sin embargo, hay que tener en cuenta que sí son números muy altos. Pues estamos viendo que aunque tengamos la misma cantidad de animales, tanto de carne como de res, son números bastante altos, porque estamos duplicando en muchos escenarios la producción tanto de leche como de carne. Si incluimos, si hablamos acerca ya propiamente del sector ganadero en general, su producción de CO2 equivale al 9% de las actividades humanas. Esto quiere decir que si nosotros estamos haciendo cada vez autos más eficientes, equipos que están consumiendo menos electricidad, formas de energía renovable,
si estamos aumentando la proporción de ganado que hay, también vamos a ver que va a aumentar la proporción de CO2, no solo por el hecho de que aumenta ganado, sino porque también las demás cosas están reduciendo su producción de CO2. Entonces tenemos que aumenta la eficiencia de nuestra maquinaria, va reduciéndose la producción de CO2. Lo que pasa, vamos aumentando la cantidad de animales y vamos aumentando la cantidad de CO2, y en perspectiva del 100% de todo, ese porcentaje se va ampliando por lo mismo, por el aumento de, de la producción de CO2. Vamos a ver que también los animales producen otros gases de efecto invernadero que son incluso hasta más perjudiciales que el propio CO2. La actividad ganadera produce cerca del 65% del óxido nitroso de origen humano, tiene un potencial de calentamiento 296 veces mayor que el CO2. ¿Qué quiere decir esto? Si soltamos 1 kilogramo de óxido nitroso al aire, es mejor que nosotros hubiéramos soltado 150 kilogramos de CO2, porque este va a calentar mucho menos que el óxido nitroso. Y ahí es un verdadero problema, también por el hecho de que el óxido nitroso se va a convertir en otras sustancias que no van a ser tan fácilmente aprovechables por parte de la cadena trófica natural, a diferencia, por ejemplo, del CO2, que lo están aprovechando las plantas. Entonces vemos que es una situación bastante complicada, y la mayoría de este gas proviene del estiércol. Parte del estiércol, cuando se asolea, interacciona en su relación nitrógeno-carbono y se descompone hacia óxido nitroso, el cual sube a la atmósfera. Luego también el sector ganadero es el responsable del 37% de todo el gas metano que nosotros producimos. Hay otras actividades humanas que también están produciendo, pero estamos hablando de que es más de 1/3 de todo el metano el que solo viene del ganado. Y que curiosamente el metano tiene 23 veces más potencial calórico que el CO2. Regresamos a la comparativa. El CO2 hubiera sido mejor liberar 15 kilos de CO2 que 1 kilo de metano, porque estos 15 están todavía muy por debajo del potencial calórico del metano, y que el metano tiene que pasar por otras partes de la cadena trófica mucho más complejas para volverse carbono más simple, que el caso particular del CO2, que reintegra las plantas. Se vuelve azúcar a través de la fotosíntesis y es mucho más fácil de recuperarlo. Hay un informe de la FAO que dice que la ganadería actualmente está ocupando cerca del 30% de la superficie terrestre, y que la mayoría de estos son pastizales, pero que también un 33% de la tierra cultivable está siendo utilizada para producir forraje. Esto nos lleva a la perspectiva de que también hay que empezar a cambiar un poco las modalidades, a tener sistemas un poco más estabulados, para que en primer lugar no tener aquellas grandes extensiones que sí se ven muy bonitas en las fotos, ver aquellas grandes planicies donde hay unas 10 vacas comiendo, qué sé yo, se ve muy bonito en las imágenes, pero también hay un impacto ecológico, pues que cuánto de eso podría conservarse como bosque si yo las tuviera estabuladas y les estuviera dando pasto cortado, pasto enificado y pasto ensilado, que son opciones de alimentación para los animales. Entonces hay que hacer ese balance, también hay que ver qué tanto se pueden tener estabuladas. Es una de las principales causas de la deforestación, en especial aquí en América Latina, donde la mayoría de bosques son cortados para hacer espacio para la creación de pastizales. Cerca del 70% de los bosques de América Latina han desaparecido por esa razón. Porque ocupamos todo eso para la alimentación de nuestro ganado. De momento voy a dejar hasta acá la clase. Muchas gracias por su atención prestada.